Hoy exploraremos los conceptos básicos de la psicopatología y nos adentraremos en el mundo de la mente humana. Comenzaremos analizando qué es la normalidad y la normalidad, y cómo éstas se definen y se aplican a la psicología y en la vida cotidiana. Luego analizaremos la salud en sus tres dimensiones, mental, física y social, y cómo estos aspectos se interconectan e influyen en nuestro bienestar general. También abordaremos la patología dual, explorando cómo los trastornos por consumo de sustancias coexisten con otros trastornos mentales y la importancia de un tratamiento integral. Además, profundizaremos en el proceso del diagnóstico diferencial, esto con el fin de identificar lo que son los trastornos psicológicos y obviamente asegurarnos de que las personas reciban el tratamiento adecuado. No podemos olvidar los trastornos psicóticos que implican una desconexión con la realidad y cómo se manifiestan a través de síntomas como las alucinaciones y los delirios. A lo largo de este documental veremos cómo estos parámetros y trastornos se interrelacionan, y también veremos cómo los profesionales de la salud mental trabajan para ayudar a las personas afectadas. Desde la teoría hasta la práctica, cada tema nos ayudará a comprender de mejor manera la complejidad de la psicopatología. Acompáñanos en este viaje educativo para desentrañar los misterios de la mente y por qué la salud mental es tan importante para nuestras vidas. Juntos iremos descubriendo cada uno de estos temas y explicando absolutamente cada uno de ellos. Les invitamos a que se queden hasta el final, porque lo mejor recién empieza. Bienvenidos a Más allá de lo visible, un viaje por los conceptos básicos de la psicopatología. Normalidad. ¿Qué es la normalidad? La normalidad se define como la condición de aquello que se ajusta a las normas establecidas o responde a las expectativas convencionales, es decir, aquello que no se deriva significativamente en ningún sentido, ni positivamente ni negativamente. Por lo tanto, existe un parámetro de normalidad, aplicable a casi todas las áreas del conocimiento humano, siempre en relación con las expectativas a dichos ámbitos. Por ejemplo, en medicina y salud pública, el término se utiliza para describir el estado de salud relativo de un paciente o de una población. Esto no implica la ausencia de enfermedades o la inexistencia de normalidad, sino que, en comparación con lo ocurrido de una epidemia, ciertos niveles de enfermedad y muerte se consideran dentro de los parámetros normales. Anormalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo anormal, por lo tanto, se define como aquello que es infrecuente, que se desvía de lo común o de lo lógico. Consideremos, por ejemplo, un país en el que 9 de cada 10 individuos tienen el cabello negro o castaño. En este contexto podría afirmarse que lo normal es que los habitantes de la nación presenten cabellos oscuros. Así, el nacimiento de un bebé rubio o pelirrojo en este entorno contribuye a un evento anormal, en el sentido de que es estadísticamente raro. Es crucial tener presente que el concepto de anormalidad a menudo conlleva una connotación negativa o discriminativa. La normalidad en última instancia puede ser subjetiva, o como es el ejemplo mencionado, ser simplemente una consecuencia de la estadística. Esto no implica que lo normal sea intrínsecamente negativo o condenable. Simplemente es distinto o poco frecuente, no representa ninguna patología. Salud. ¿Qué es la salud? La salud es una condición fundamental para el desarrollo y la vida de los seres humanos. En términos técnicos, se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no simplemente como la ausencia de la enfermedad o afecciones físicas. Físicamente, la salud implica una funcionalidad óptima del organismo, abarcando la capacidad para realizar actividades diarias sin limitaciones, resistencia a enfermedades y capacidad de recuperación frente a traumas físicos, entre otros factores. La salud mental, por otro lado, se refiere al bienestar emocional y psicológico, la capacidad para manejar el estrés, desarrollar habilidades sociales y mantener relaciones intrapersonales saludables, así como la capacidad para aprender, trabajar y tomar decisiones. Es un componente crítico del bienestar general, ya que los trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad, pueden tener un impacto significativo en la salud física. La salud social, a menudo subestimada, se refiere a la capacidad para interactuar de manera efectiva con la sociedad y mantener relaciones personales que promueven el bienestar emocional. Factores como el aislamiento, el acoso, la discriminación y la falta de apoyo social pueden influir negativamente en la salud social.
Es crucial reconocer que estos tres componentes de la salud, física, mental y social, están intrarrelacionados e influyen entre sí. Por ejemplo, una enfermedad física puede impactar la salud mental, aumentando el estrés o provocando depresión. Y también puede afectar la capacidad para interactuar socialmente. Además de estas dimensiones, las determinantes sociales de la salud influyen significativamente en el bienestar general. Estos determinantes incluyen las condiciones en las que la persona nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como el sistema de salud. Estos factores afectan a la salud al influir en los comportamientos de salud, las oportunidades de acceso a servicios de salud y la exposición a factores de riesgo. Finalmente, la salud es un estado dinámico que varía a lo largo de la vida de una persona y está influenciado tanto por factores genéticos como por factores ambientales y de comportamiento. El mantenimiento de la salud requiere un enfoque integral a lo largo de la vida, que incluye una dieta balanceada, actividad física regular, medidas preventivas como vacunaciones y exámenes médicos periódicos, cuidando de la salud mental y una red de apoyo social sólida. ¿Qué es la enfermedad? Una enfermedad se define por una alteración o una desviación del estado homeostático normal entre lo físico, psicológico y biopsicosocial, que están originadas por etiologías principalmente pueden ser identificables y se caracterizan por un conjunto de signos y síntomas específicos. Signo y síntoma. Ambos se manifiestan en la enfermedad, pero tienen conceptos totalmente diferentes, ya que los signos presentan manifestaciones que son observables, es decir, son totalmente objetivos, mientras que los síntomas son percepciones de la persona que experimenta internamente, por lo tanto surgen datos totalmente subjetivos. En la elaboración de un historial clínico se toma mayor relevancia los signos que los síntomas, ya que los síntomas ayudan principalmente para evaluar indicios explorativos, pero no son determinantes para un diagnóstico como tal. La patología dual. La patología dual se refiere a la coexistencia simultánea de dos trastornos clínicos en un individuo. Específicamente, para clasificar un caso como patología dual, el individuo debe obligatoriamente presentar un trastorno por consumo de sustancias o adicciones, acompañado por otro trastorno mental. Este campo subraya la necesidad de un enfoque diagnóstico y terapéutico que aborde ambas condiciones de manera integrada, dada su interrelación y el impacto que tienen en la salud global del paciente. Un ejemplo de patología dual es la coexistencia de un trastorno por consumo de alcohol y un trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, el individuo tiene un diagnóstico de dependencia alcohólica y, simultáneamente, cumple con los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad generalizada. Esta combinación requiere un abordaje terapéutico que trate tanto la dependencia del alcohol como los síntomas de ansiedad, ya que ambos trastornos pueden influirse mutuamente y complicar el tratamiento si no se abordan de manera integral. La comorbilidad se refiere a la presencia simultánea de dos o más trastornos en una misma persona. Estas condiciones pueden coexistir por diversas razones, como causas compartidas o factores de riesgo. Un claro ejemplo de comorbilidad dentro del campo psicológico es la depresión y el trastorno de personalidad. Varios síntomas de la depresión están presentes como sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en actividades cotidianas. En cuanto al trastorno de personalidad, son patrones persistentes de pensamiento, comportamiento y emociones que difieren significativamente de las normas culturales. Ahora, hablemos del diagnóstico diferencial. ¿Qué es? El diagnóstico diferencial es primordial en el área de la salud mental para poder establecer un diagnóstico concreto. Aquí se plantean hipótesis de varios trastornos que se relacionan con síntomas principales para después ir haciendo un análisis en donde se descarten los trastornos que no se relacionan mucho. Esta técnica es de mucha ayuda para que el psicólogo dé un diagnóstico acertado y se eviten los diagnósticos erróneos que podrían llegar a afectar significativamente en la vida del paciente. Existen 6 pasos para la realización de un diagnóstico diferencial. El primero, evaluación del historial clínico del paciente. Segundo paso,
Evaluación del historial de signos y síntomas. Se hace un historial de los signos y síntomas que incluye detalles como la descripción de los síntomas, su evolución, factores desencadenantes, etc. Tercer paso. Hipótesis de trastornos relacionados. En base al historial de signos y síntomas, se arman hipótesis sobre trastornos relacionados con las sintomatologías que se presentan. Cuarto paso, comparación de síntomas con los trastornos relacionados. En este paso se realiza un análisis detallado de cómo se comparan los síntomas del paciente con los patrones característicos de cada uno de los trastornos propuestos en la hipótesis. El quinto paso es el descarte de trastornos que no se vinculan con el historial de síntomas. Después de la comparación, se descartan aquellos trastornos que no logran explicar de manera conveniente el conjunto de síntomas del paciente. Y por último tenemos el sexto paso, que es la conclusión final del diagnóstico. Es el resultado del proceso de diagnóstico diferencial, lo que permitirá establecer un plan de tratamiento adecuado. Ahora, adentrémonos en el trastorno por consumo de sustancias. El trastorno por consumo de sustancias se caracteriza por la asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con dicha sustancia. Es por esto que el DSM-5 ha establecido 11 criterios diagnósticos, los cuales son: A. Patrón problemático de consumo de sustancias que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. 1. Se consume la sustancia con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de la sustancia. 3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir la sustancia, consumirla o recuperarse de sus efectos. 4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir la sustancia. 5. Consumo recurrente de sustancias que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 6. Consumo continuado de la sustancia a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes. 7. El consumo de la sustancia provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. 8. Consumo recurrente de sustancias en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 9. Se continúa el consumo de la sustancia a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por la sustancia. 10. La tolerancia y últimamente el 11, que es abstinencia. La abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia se refiere al conjunto de síntomas fisiológicos y psicológicos que se manifiestan al interrumpir o reducir significativamente la ingesta de la sustancia a la cual el organismo se ha habituado. Los síntomas de abstinencia varían según la sustancia implicada y pueden ser de diversa intensidad y duración. La abstinencia de ciertas sustancias como el alcohol y las drogas pueden presentar cuadros clínicos severos que representan un riesgo significativo en la vida del paciente. Tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. También se produce un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de la sustancia. Craving. ¿Qué es el craving? El craving es la intensa necesidad o deseo de consumir. Es uno de los factores más primordiales durante la iniciativa de un posible tratamiento, por lo cual puede provocar recaídas en etapas de abstinencia. Varios aspectos y circunstancias pueden llevar a las personas a desarrollar el craving, como por ejemplo en situaciones de estrés o ansiedad que causan malestar emocional y puede llevar a un intenso deseo de consumir alguna sustancia para entrar en un estado de relajación. Además, se da una ausencia de estímulos en el que una persona que incluso haya dejado de consumir tenga ganas de volver a hacerlo, activando así el craving. Priming. ¿Qué es el priming? El priming se refiere
al fenómeno neuropsicológico en el que la exposición inicial a una sustancia adictiva establece un patrón de activación neuronal que facilita y perpetúa la dependencia. Este proceso implica que el individuo, tras una mínima exposición a la sustancia, desarrolla una predisposición cognitiva y neurobiológica, lo que le lleva a creer en su incapacidad para interrumpir el consumo, lo cual resulta en un uso continuo y compulsivo de la sustancia, dificultando significativamente la capacidad de la abstinencia. Trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor es un trastorno mental caracterizado por una profunda y persistente tristeza, pérdida de interés en actividades y varios síntomas físicos y también síntomas emocionales que pueden incluir lo que es la fatiga, cambios en el apetito, problemas de sueño y pensamientos suicidas. Generalmente el trastorno depresivo mayor requiere tratamiento con terapia y medicación. Es por esto que el DSM-5 ha establecido los siguientes criterios diagnósticos para este trastorno. Criterio A. 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de al menos 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de estos síntomas tiene que ser un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer. Primero, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Esto quiere decir que se siente triste, vacío, sin esperanza, o también de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve que llora constantemente. Segundo, disminución importante del interés o del placer en casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento del peso. Por ejemplo, la modificación del más del 5% del peso corporal en un mes, o también la disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños, considerar el fracaso por el aumento del peso esperado es algo muy importante. Cuarto, insomnio o hipersomnia casi todos los días. Quinto, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable también por parte de otras personas. Sexto, fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. Séptimo, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiado, que puede ser delirante, casi todos los días. Octavo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Noveno, pensamientos de muerte recurrentes, no solamente de miedo a morir, sino también ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, como un plan de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. El criterio B, mientras tanto, nos dice que los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El criterio C, a su vez, nos dice que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Ahora hablemos del estrés. El estrés es una respuesta física y emocional a demandas o amenazas, conocida como la respuesta de lucha o huida. Por esto vamos a presentar aquí algunos conceptos que son claves dentro de este tema, algunas hormonas involucradas y ciertos trastornos que están relacionados. Primeramente, empezando con los conceptos, tenemos al estrés agudo, que es una respuesta inmediata y de corta duración a un estresor específico. Puede ser de alguna forma beneficioso en pequeñas dosis, mejorando lo que sería el rendimiento y la concentración de cada persona. El estrés crónico, mientras tanto, ocurre cuando una persona está expuesta a ciertos estresores que son persistentes durante un periodo de tiempo prolongado. Este tipo de estrés puede tener efectos negativos de forma significativa en la salud física y también mental. También tenemos como un concepto muy clave a los estresores, que son factores que provocan la respuesta del estrés, que pueden ser tanto físicos como por ejemplo el dolor, emocionales como puede ser también la ansiedad, o ambientales como por ejemplo el ruido. Cuando hablamos de las hormonas que están involucradas dentro de lo que sería el estrés, tenemos en primer lugar el cortisol, que es conocida tal cual como la hormona del estrés. Es provocada por lo que serían las glándulas suprarrenales. Esta hormona ayuda a regular el metabolismo, reduce la inflamación y controla el sueño. El cortisol elevado crónicamente puede contribuir a problemas de salud como la hipertensión o también la diabetes. Otra hormona muy importante dentro de lo que sería el estrés es la adrenalina, o también conocida como epinefrina. Esta hormona es liberada por las glándulas suprarrenales también, y obviamente aumenta lo que sería la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el suministro de energía. Esta hormona también es crucial para la respuesta de lucha o huida. También tenemos otra hormona que sería la norepinefrina o noradrenalina,
que es similar a la adrenalina, también se libera en situaciones de estrés y ayuda a aumentar lo que sería el estado de alerta y también lo que sería nuestra atención, así como a preparar el cuerpo para la acción. Ahora hablemos de los trastornos relacionados con el estrés. En primer lugar tenemos el trastorno de estrés postraumático, que ocurre después de experimentar o presenciar algún evento de tipo traumático. Los síntomas incluyen reviviscencias, evitación de recuerdos del trauma, hipervigilancia y problemas del sueño. También tenemos un trastorno relacionado con el estrés, que sería la ansiedad generalizada, y este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre diversas áreas de la vida, acompañada de síntomas físicos como lo que sería la tensión muscular y problemas de concentración. También otro trastorno relacionado es el trastorno de estrés agudo, que es similar al trastorno de estrés postraumático, pero ocurre inmediatamente después del evento traumático y dura desde 3 días hasta un mes. Finalmente tenemos la depresión. Entonces el estrés también puede ser un desencadenante de trastornos depresivos, caracterizados por una tristeza persistente o pérdida de interés en actividades y otro tipo de situaciones como estas. Trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos son un grupo de trastornos mentales caracterizados por una desconexión con la realidad. Las personas que padecen este tipo de trastornos experimentan alteraciones graves en el pensamiento, las percepciones y el comportamiento. Por esto es importante definir ciertos conceptos que son claves dentro de estos. Aquí encontramos la psicosis, que es una condición mental caracterizada por una desconexión de la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden tener alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. Las alucinaciones como tal son percepciones sensoriales sin estímulos externos. Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas o táctiles. Los delirios, por su lado, son creencias firmemente sostenidas que son falsas y no están basadas en ningún tipo de realidad. Pueden ser de persecución, de grandeza, de celos, somáticos, entre otros. El pensamiento desorganizado es un patrón de pensamiento que puede ser incoherente, ilógico o incomprensible. Se manifiesta con el habla desorganizada, como cambiar de tema abruptamente o hablar de manera de la que es difícil seguir. Comportamiento o conducta desorganizada. Incluye una variedad de comportamientos inapropiados o extraños, como movimientos agitados, inapropiados, posturas inusuales o falta total de movimiento. Dentro de los trastornos psicóticos principales tenemos en primer lugar el más conocido, que es la esquizofrenia, que es un trastorno que se caracteriza por tener episodios de psicosis que incluyen alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y síntomas negativos, como por ejemplo la disminución de la expresión emocional y la falta de motivación. Los síntomas deben estar presentes durante al menos 6 meses para un diagnóstico. Trastorno esquizoafectivo. Combina síntomas de esquizofrenia con lo que serían trastornos del estado de ánimo, como depresión o manía. Trastorno psicótico breve. Involucra la aparición repentina de síntomas psicóticos que duran más de un día, pero menos de un mes, con retorno completo al nivel previo de funcionamiento. Trastorno delirante. Se caracteriza por la presencia de uno o más delirios durante al menos un mes, sin otros síntomas psicóticos prominentes. Trastorno esquizofreniforme. Similar a la esquizofrenia, pero la duración de los síntomas es de más de un mes, pero menos de 6 meses. Y finalmente también tenemos el trastorno psicótico inducido por sustancias, donde los síntomas psicóticos son una consecuencia directa del uso de una sustancia, por ejemplo, drogas, alcohol o medicamentos. En este documental hemos realizado un largo y fascinante viaje en los conceptos básicos de psicopatología. Desde la normalidad hasta la anormalidad, entendiendo sus definiciones y su aplicación en la psicología. Hasta la salud en sus dimensiones física, social y mental y su impacto en nuestro bienestar general. También exploramos la patología dual, comprendiendo la complejidad del trastorno por consumo de sustancias y su coexistencia con otros trastornos mentales. Cabe recalcar que dentro de este documental revisamos un concepto muy importante, el diagnóstico diferencial, mismo que nos ayuda para identificar lo que serían trastornos mentales y cómo actuar con las personas que sufren este tipo de trastornos. Además, analizamos los trastornos psicóticos, en cómo afectan el sentido de la percepción de la realidad y el comportamiento. Este documental nos ha ayudado a apreciar una interconexión entre estos conceptos y la importancia de un enfoque integral de la salud mental.
Esperamos que esta exploración haya ofrecido una comprensión más profunda de la mente humana y los desafíos que enfrentan las personas con trastornos mentales. La psicopatología es un campo extenso y complejo a la vez, por lo cual se mantiene una constante evolución. Es importante recalcar su estudio y también su comprensión. Como grupo de trabajo queremos agradecerles por todo el tiempo que han invertido para ver este documental y empaparse de todo el conocimiento posible sobre psicopatología. Esto ha sido todo por este documental. Recuerden que el conocimiento y la empatía son claves para poder formar un pensamiento crítico dentro de todo este tema. Hasta la próxima. Esto ha sido Más allá de lo visible, un viaje por los conceptos básicos de la psicopatología. Muchas gracias.